Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yale Dangerous Queen. Queen terminó con una cicatriz en la nuca. Mientras Bonita, al observar eso, se puso nerviosa. Estoy bien, cariño, estoy a salvo. Tengo miedo, Queen. Esas palabras hicieron llorar a su amada, lo lamento. Queen consoló con ternura a la pequeña sentada en su regazo hasta que se quedó dormida. Cuando intentó acostarla en el sofá para que se sintiera cómoda, Bonita se negó. No dormirás bien de esta forma. Quiero dormir así contigo. Me temo que te vas a cansar. Claro que no. Eres como una niña. No tienes que llamarme así. Si te sientes culpable, mejor cállate. Tú me obligaste a hacer eso. Ahora tu trabajo es hacerme feliz. No sentarte ahí diciéndome que haga esto y aquello. Tengo una cita con mi madre mañana. Entonces vete, yo no iré a ningún lado. La razón por la cual Bonita se negó a ir con ella no era tan complicada. Yo la había demostrado muchas veces. Siempre que discutían o ella se sentía molesta por algo, ocurría ese acto de protesta silenciosa. Una forma sutil de hacerle saber a su pareja que Queen había hecho algo que le había molestado. Después de eso, su madre llamaba a Queen para hablar y le ofrecía algunos consejos sobre cómo vivir juntos como pareja. De ser inicialmente diferente y bonita, su madre poco a poco le fue tomando cariño por su encanto y personalidad. Le gustaba la gente dulce, aduladora y accesible, y Bonita era precisamente ese tipo de persona. Era muy buena conquistando a los adultos. Cariño, entonces, ¿por qué no me dejas dormir contigo? Queen se levantó y se dirigió a la puerta, firmemente cerrada, para preguntar. Tras quedarse allí un buen rato sin observar respuesta, cambió de tema. Entonces, ¿de verdad no vas a vendarme la herida? Si se infecta por no cuidarla. La cara de Bonita apareció en la puerta del dormitorio. La pequeña salió y dejó el botiquín en el sofá, sin mucho cuidado. Sin embargo, esto fue suficiente para hacer sonreír a Queen. No me quejaré si eres ruda. Queen levantó una ceja y habló con entusiasmo. ¿Sabes que me gusta ese tipo de color?, añadió. La niña la miró con aire de satisfacción, pero en secreto quería ir más allá. Quería ver si Queen le gustaba lo que decía o le diría que parara. Bonita aceptó ir con Queen a la casa grande, pero a cambio debía contarle todo a su madre con sinceridad. Como mínimo, Queen necesitaba protección de la persona que consideraba más importante en su vida. ¿Vale la pena ponerse en riesgo? La mujer sentada en la cabecera de la mesa habló con calma, aunque con un matiz de severidad. King, sentado frente a ella, también frunció el ceño ante la decisión de su hermana. Creo que vale la pena porque también presenté una denuncia complementaria por agresión. Usaré mis lesiones y las áreas que fueron atacadas para trabajar con el abogado y ver si podemos presentar un caso más serio. Eso es completamente tonto, Queen. Si quieres que lo castiguen severamente, solo ven a hablar conmigo primero, dijo su madre. Solo quería intentar seguir el camino legal. ¿Y crees que quien hace el mal tiene miedo de la ley? Esta vez la pregunta de la mujer frenó la discusión de inmediato. Queen, por su parte, suspiró. Queen la interrumpió, reacia a escuchar más quejas. La mujer no dijo nada más, pues conocía demasiado bien la personalidad de su hija, y su mirada se posó en su hijo. Escuché que le dijiste a la familia que eres infértil. Sí, mamá. ¿Eso es cierto? Claro que no. La mujer suspiró. Y sabes que no te dejará casarte con ella. Van a buscar a otro. Queen no tenía idea de eso y asumió que Piron tampoco lo sabía. De lo contrario, ya le habría enviado un mensaje. Al menos seguían beneficiándose mutuamente. Él le había prometido cuidarla como amigo. Entonces, ¿la ayudarás o la dejarás ir? Seré su amigo, madre. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Quiero ayudar. ¿Y en el futuro crees que podrías amar a esa persona? King no dudó. Es difícil decirlo. Amar y ser amado son dos cosas distintas. ¿Has oído? ¿A quién se van a llevar a Piron al extranjero para que viva con ella, cuando su madre ya falleció de cáncer? ¿Qué quieres decir? King no preguntó cómo lo sabía su madre, porque ella siempre parecía saber cosas de las que ellos mismos no tenían idea. De lo contrario, ¿cómo habría podido criar a Queen para ser una reina, guiarla hasta convertirse en lo que es ahora? El joven se disculpó de inmediato para llamar a Piro. Las dos chicas sentadas en la mesa guardaron silencio, pues la situación se había vuelto más complicada, que no tenía nada que decir. No te preocupes por eso. Deja que Kim se encargue de sus propios asuntos. Entonces, ¿eso significa que mamá ya no vas a presionar a Kim para que se case? ¿Es eso lo que querías, verdad? Ya no haré nada, pero sí quiero un nieto. Ya estoy mayor y cansada del trabajo y solo quiero quedarme en casa. Esta casa es tan grande y se siente tan vacía sin nadie viviendo aquí. No me extraña que quis. Tener un hijo requiere mucha paciencia, mamá. Queen habló mientras Bonita parecía absorta en sus pensamientos.
Di lo que quieras, no me trates como un extraño. Bonita negó con la cabeza e inmediatamente sonrió. Solo quiero decir que tengo miedo de ser madre. La mujer levantó las cejas. ¿Por qué? Nunca recibí amor ni cuidados de mi propia madre. Si Kun y yo decidimos tener un hijo en el futuro, me temo que no podré ser una buena madre. Y dime, ¿quién en este mundo ha tenido la experiencia de ser madre? Todo empieza sin saber si el viaje será largo o corto. Si caminarás o correrás, irás derecho de lado o cómo será. Pero es cierto, antes de salir a la pista, primero hay que estar preparado. No te obligo a hacer nada, solo quiero que sepas lo correcto. Mamá, ¿estás segura de que serás feliz criando a mi hijo? Cuando te crié, Queen, nunca sentí que fuera una dificultad. Esa frase bastó para disipar toda duda en el corazón de Queen, y le impactó tan profundamente que la joven tuvo que reconsiderar si realmente estaba lista para formar una familia y planearlo. Kim tuvo que ir a buscar a Piron en la gran casa de su familia después de revelar la verdad de que su madre ya no estaba viva. ¿Por qué estás aquí? La voz áspera de su suegro resonó en el momento en que lo vio. Kim se inclinó ante el hombre mayor. Estoy aquí para mejorar su imagen. No sé de dónde sacaste eso. Yo tampoco, lo único que sé es que esa mujer me pidió que fuera a recogerla. Kim respondió con sinceridad. El hombre mostró un claro desagrado, sobre todo al ver salir a la hija que había elegido para heredar las propiedades, con una enorme maleta. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí ahora mismo. Ya no tengo motivos para quedarme aquí, padre, lo sabes. Dijo Piro mientras miraba a su padre directamente a los ojos. Puede que tu madre ya no esté con vida, pero sigue siendo mi hija. Pero sabes muy bien cuál fue nuestro acuerdo. Me mantienes aquí, me conviertes en un robot controlado. ¿A dónde crees que puedes ir exactamente? Esa pequeña empresa que construiste nunca va a crecer si sigues resistiéndote. Por favor, papá, detente. Quien observaba con sentimientos encontrados a padre e hija discutiendo frente a él. No hagas que te odie aún más. ¿A dónde debo llevarte? Quien preguntó después que la joven subiera al coche. Al aeropuerto, y levantó una ceja, lo que la llevó a explicar más. Ya no seré un peón en el juego de nadie, gracias y lamento los problemas que he causado. ¿Piensas descansar o huyes para reflexionar sobre las cosas? Piron esbozó una sonrisa. No volveré aquí otra vez, King. Queen y Bonita casi no llegan al aeropuerto porque Piron había reservado el primer vuelo. Ya había escuchado un breve resumen de la situación de su hermano y su mirada hacia ella se suavizó. Después de jugar un rato, ¿regresarás? ¿Lo has pensado bien? Preguntó Queen. ¿Acaso me vas a extrañar? Replicó Piron. Al menos tener a los tres allí despidiéndolo en el aeropuerto aceleraba su corazón, tras la desgarradora noticia de que había recibido apenas unas horas. Tenía que irse rápido o su padre haría lo que fuera por impedírselo. No lo sé aún. Cuando Bonita se acercó a la pequeña niña susurró algo suave y las dos se abrazaron. ¿Por qué se abrazan ustedes dos? Queen refunfuñó haciendo reír a Piro. ¿Estás abrazando a tu rival? Preguntó Piro. Bonita negó con la cabeza. Queen nunca ha dejado que nadie se convierta en mi rival. Piro soltó una suave sonrisa al oír eso. Su mirada triste se dirigió a los dos hermanos, llenos de gratitud. ¿De verdad no vas a volver? Podrías reconsiderarlo. Piro negó con la cabeza. El futuro podría cambiar, pero ahora mismo no tengo motivos para quedarme aquí. Si regresas, podrías contactarme primero, dijo Kim. Si no regreso, aún también puedes contactarme. Entonces esperaré. Poco después, se anunció que el vuelo de Piro había sido adelantado. La joven se despidió por última vez antes de darse la vuelta caminando a paso rápido sin mirar hacia atrás. Esa determinación le valió la admiración de Queen, y quizás por primera vez comprendió de verdad que el corazón de su hermano estaba completamente roto. Comprendió que esa debía ser la razón por la cual aceptó casarse, como su madre había deseado desde el principio. Tatek fue capturado en virtud de una orden de arresto. Se le imputaron delitos como detección ilegal, agresión y otras acusaciones que le acarrearon una larga condena. Al principio gritos y gritos que no había hecho nada malo, pero cuando el policía presentó pruebas, se desplomó de inmediato al suelo, por no hablar de las amenazas de Queen que le hicieron temer volver a aparecer.